El libro de Esdras. La introducción. El relato en primera persona revela ser escrito por Esdras, quien era escriba y sacerdote y vivió durante la segunda mitad de la historia que el libro relata. El tono es ejecutivo, práctico y reformista, con énfasis en el templo y en la reconstrucción moral del pueblo. El tema del libro es: el templo es centro de la vida espiritual del pueblo. El trasfondo. Tras permanecer 70 años en el exilio en Babilonia, tres grupos volvieron a la tierra dirigidos por Zorobabel en 536 a.C., Esdras 79 años después de Zorobabel y Nehemías 13 años después de Esdras. Zorobabel lideró la reconstrucción del templo, pero no era un reformador espiritual, así que el proceso se detuvo en capítulo 6. 58 años después, gracias a las reformas de Esdras, empieza la reforma espiritual del pueblo en la segunda parte del libro. El libro se divide en dos partes. En la primera parte, los capítulos 1 al 6 describen la reconstrucción del segundo templo de Israel. La segunda parte, los capítulos 7 al 10, muestran la reforma espiritual del pueblo. Veamos pues cómo se desarrolla el contenido de estas dos secciones. En la primera parte, en capítulo 1, vemos los preparativos para la reconstrucción del templo. El decreto del rey pagano Ciro motiva al pueblo y a los vecinos que viven en Judea a contribuir y participar. Dios había movido el corazón de Ciro para apoyar este proceso. El retorno incluyó la devolución de 5.400 utensilios del templo que deberían viajar unos 1.300 kilómetros a Jerusalén. En capítulo 2 se menciona a 11 guías del retorno, y luego da el conteo por decenas, cientos y miles, útil para organizar el esfuerzo de construcción de los 50.000 retornados con Zorobabel. 8 diferentes grupos se contabilizan y se da el resumen de ellos en el capítulo 2, versículos 64 al 70. Zorobabel lideró a los retornados en Esdras 1 al 6. En capítulos 3 al 6, en el año 536 a.C., empieza el proceso de reconstrucción del templo. Hacer el altar permite el inicio de los sacrificios. Pero cuando se colocaron los cimientos para la edificación del templo, hubo llanto y gritos de júbilo. La obra despertó a la oposición, que se presenta como falsos voluntarios, intimidación, sobornos y directamente acusaciones escritas al rey Asuero o Jerjes. El hijo del rey Asuero, Artajerjes, ordenó el cese de la obra, lo cual duró aproximadamente unos 10 años. Los profetas Ageo y Zacarías motivaron a continuar con la obra, lo cual se confirmó gracias al decreto del rey Darío, quien se comprometió a contribuir a la obra. Así el templo se terminó y dedicó 21 años después. En la segunda parte del libro, el fondo histórico requiere recordar que el libro cubre los 21 años de Zorobabel en capítulos 1 al 6, pero también cubre 58 años de silencio y olvido de Dios que ocurren entre los capítulos 6 y 7. A ese periodo de indiferencia espiritual es al que responden las reformas espirituales dirigidas por Esdras. En capítulo 7, Esdras está capacitado para reformar. Viene de familia sacerdotal y es escriba. Dios controla la historia y usa a Artajerjes, quien comisiona a Esdras para iniciar la tarea de reformador. En capítulo 8, con 1.754 hombres, Esdras viene de Babilonia. De nuevo se cuentan las familias y los levitas que son cruciales para el templo. Se proclama ayuno en preparación para el viaje, manifestando su dependencia de Dios, quien les protege y provee hasta llegar a Jerusalén. En capítulos 9 al 10, al saber que Esdras está en la ciudad, los líderes le hablan de su preocupación espiritual, pero ellos en nada se diferencian de sus vecinos paganos. Esdras hizo duelo y oró frente al pueblo, confesando los pecados del pueblo. El pueblo se unió en la confesión y dolor por el pecado. Esdras ayunó en secreto y proclamó ayuno público, el cual casi todos aceptaron. Luego ordenó tribunales para la separación de los matrimonios con los paganos, por su efecto en la fe y la moral del pueblo. El libro presenta a unas 15 casas paternas involucradas en matrimonios paganos y a unos 109 individuos y sus familias con gran efecto multiplicador sobre la sociedad. El punto es que estas cosas no permiten la reforma espiritual de Israel.
Sin familias creyentes no sirve el templo ni habrá adoración. Y así termina el relato del libro. El tema del libro es que el templo, siendo el punto de reunión con Dios en Israel, es central para la vida espiritual del pueblo. Y ese es el mensaje del libro de Esdras.